Bienvenidos todos a un nuevo video. Es momento de cuidarnos y de ayudar a nuestra mente. Para ello está con nosotros el doctor Enrique Rojas con una nueva conferencia. Y recuerda siempre que el 90% de las cosas que nos preocupan casi nunca suceden. En fin, que estamos con dos eminencias, así lo resumo todo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Marta, por esta invitación. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por aceptar eso, sentaros juntos a hablar sobre cómo es la madurez de otros y la propia. También os voy a hacer alguna preguntita propia. Marian, empiezo contigo. ¿Cómo ves tú a los maduros de 40, 50, 60 de este país en estos momentos? ¿Cuáles dirías tú que son los problemas más recurrentes en estos tiempos? Pues mira, Marta, cuando me hablas de 40, te diría que yo estoy viendo una adolescencia en los 40. Es decir, yo sí que estoy viendo mucha gente, y probablemente algunos de los que nos están escuchando se sienten identificados, que llegan a los 40 sin sensación de madurez de la vida, todavía con sensación de quiero disfrutar, por varias razones. La primera es porque quizás estudiaron o trabajaron desde muy jóvenes, con situaciones un poco precarias, pues tuvieron pareja, algún hijo, y de repente a los 40 están reubicándose. Y entonces están en un momento como de disfrute. Y esto lo estoy viendo mucho post-pandemia. Es decir, esto se ha visto también mucho post-pandemia, que estos, alrededor de los 40, hay como unas ganas de disfrutar como si estuviéramos en la adolescencia y en la juventud. Sí que alejándonos de los 40 y acercándonos a los 50, sí que empiezo a ver un poco más esa madurez. Yo creo que el número 50 impresiona como impresionaba hace unos años 40. Ajá. Y de los 40 a los 60, de los 50 a los 60, hay una especie de echada de vista atrás. Hay un punto de inflexión y hay una decisión. ¿Cómo quiero pasar la segunda parte de mi vida? Es decir, yo ya miro hacia atrás y voy viendo errores, historias, heridas, fantasmas, problemas que he tenido, alegrías, y tengo una capacidad de hacer suma y resta y tomar decisiones con respecto a los 50 para adelante. Y luego que muchísimas personas, cuando ya estás en los 50, tus hijos ya empiezan a tener una edad en la que te planteas muchas cosas, porque tus hijos te plantean muchas cosas. No es lo mismo lo que te plantean tus hijos a la de los 40, de los 30 y de los 40, que son más pequeños y que son gestiones del día a día, del colegio, de los amigos, a esa adolescencia que estás viviendo a los 50. Adolescencia tardía, pero la estás viviendo. Y entonces tú mismo te replanteas cosas al ver esa juventud fuerte, que ya hablábamos tú y yo hace unos minutos, que viene pisando fuerte con temas, con ideas transgresoras de todo tipo, clase y condición, y tú como un tipo de los 50 de repente echas la vista atrás y dices, ¿me estaré yo volviendo una persona que no soy capaz de conectar con la juventud? Y entra un momento muy interesante de introspección, que es lo que yo creo que es importante, ¿no? Que es ser capaces de mirar hacia adentro, de perdonarnos, de sanar heridas. No conozco a nadie que a los 50 no tenga 2, 3, 4 heridas potentes que sanar y que ir al pasado y perdonar para cicatrizar eso, porque si no, vives triste y amargado el resto de tu vida. Y uno de los temas que yo he hablado mucho y también en esta radio es de cómo vivir con rencor, vivir con pena, cómo te enferma físicamente. Y entonces ahí a los 50 empiezan las enfermedades, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, enfermedades neurológicas, y hay un auge a partir de los 50, donde de repente, ¡pum!, el cuerpo te trae algo. Y creo que está siendo un momento también para la salud física, no solo la mental, que luego lo hablamos mejor, que me parece que está siendo clave, que hay muchísima enfermedad física que está surgiendo en torno a esa madurez de la vida. Vamos después con eso, pero me gustaría primero hablar con don Enrique sobre cómo ha cambiado esta problemática de los 40, 50, 60. Ya me hablabas de un cambio, de que a lo mejor antes la crisis de los 40 era a los 40 y ahora es a los 50. Es a los 50 cuando uno empieza a mirar hacia atrás sobre qué ha pasado, qué no y qué puede pasar en el futuro, qué quiere hacer con su vida el resto del tiempo, ¿no? ¿Qué más cosas han cambiado, don Enrique, desde que empezó usted a ver gente en los 70? Bueno, yo antes que nada quería hacer una observación. Cuando eres joven, estás lleno de posibilidades. Y cuando eres mayor, estás lleno de realidades. Es decir, hay ya un balance existencial. A los 50 hay balance, hay arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y hacemos cuentas con nosotros mismos. Y esas cuentas tienen 4 grandes ingredientes. Exploramos a los 50 años 4 cosas. El amor, el trabajo, la cultura y la amistad. Son los 4 grandes argumentos de la vida. Y por otra parte, sale a flote nuestra personalidad. O sea, por lo tanto, es muy importante saber esto, ¿no? Que el primero, de aquí sale la felicidad. La felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con esos 4 grandes temas: amor, trabajo,
cultura y amistad. Y al mismo tiempo tener una personalidad relativamente bien conjugada. No olvidemos, Marian ha hablado mucho últimamente de este tema, de los trastornos de la personalidad. Es decir, las personas que no han sabido construir una forma de ser sana, equilibrada, no perfecta, que eso es una utopía. Pero yo tengo que volver a la cuestión, don Enrique. A mí me gustaría que usted me contara qué ve de diferente cuando usted empezó a ver gente en su primera consulta, ya a finales de los 70, y ahora. ¿Cómo ha cambiado ser maduro entonces a ser maduro ahora? Porque entiendo que seguro que ha cambiado. Ha cambiado totalmente. En primer lugar, hace 30 años el psiquiatra era el médico de los que están mal de la cabeza, los están locos. El psiquiatra es el médico de cabecera. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Pues yo diría que son 4. En primer lugar, lo más frecuente a partir de los 50 es ansiedad, estrés. En segundo lugar, un estado depresivo. Asoma secuela en los entresijos de la personalidad, la melancolía y un largo etcétera. En tercer lugar, no encontrarse uno bien consigo mismo. Y en cuarto lugar, las crisis de pareja. Son 4 grandes temas que asoman, saltan, suben, bajan delante de nosotros. Y yo creo que, por ejemplo, cuando yo era joven, incluso estudiando yo medicina, nadie me habló a mí en la universidad de crisis de pareja. O sea, yo no recuerdo. Incluso me acuerdo cuando yo saqué mi libro, Remedios para el desamor, que me lo hizo el título, me lo dio Vallejo Nájera, un psiquiatra español que ya murió, Sí. pero que tuvo mucho prestigio. Me dijo, Rojitas, me llamaba Rojitas, no sé si venderás muchos ejemplares. Hablo de hace 25 años, digo, bueno, alguno caerá. Ha sido un libro mío que he vendido casi 300.000 ejemplares de ese libro, ¿no? Por lo tanto, estas son, a mi juicio, las 4 grandes temas que vemos en la consulta hoy y ahora en gente en torno a los 50. Es curioso, ¿no? Eso que decía, que las crisis de pareja entonces no se comentaban. Era un tema del que se hablaba ni se menos. comentaban ni se estudiaban. Ni se estudiaban, tú fíjate el cambio. Y le he leído, don Enrique, que el concepto autoestima es relativamente nuevo. O sea, que tiene como 30 años. Hay 2 conceptos nuevos en psicología que son autoestima y la autoestima es la valoración que uno hace positiva de sí mismo, sumando y restando las características personales, y luego el saber gestionar bien la propia afectividad. Ahora no me sale la palabra. Resiliencia. Resiliencia. La resiliencia no se hablaba de ella hace unos años, que es la capacidad para superar las adversidades. Yo utilizo una fórmula de hace tiempo que es: la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. Y al mismo tiempo, saber uno perdonarse a sí mismo fallos, errores, defectos. Lo decía antes Marian hace un momento, ¿no? Al hacer revisión de vida, errores, fallos, cosas que hemos metido la pata, ser tolerantes con uno mismo. Qué importante es eso. Perdonarse mucho, ¿no? Yo me digo eso. Perdonarse, o sea... Tengo que perdonar mucho. Claro, uno Bueno, dice... es que yo creo que es uno de los temas del siglo XXI. Nos están obligando, nos están a ser pluscuamperfectos en todas las facetas de nuestra vida. Tienes que hacer deporte, tienes que hacer pilates, tienes que hacer mindfulness, tienes que comer bien, tienes que comer sano, tienes que llevar bien a tus hijos al colegio y encima tener el mejor disfraz del día de Navidad o del día de Carnaval. Por otro lado, te tienes que formar, tienes que ser bueno en tu trabajo, tienes que tener una ambición, es que no da. Y luego encima tienes que cuidar a tus amigos y tener detalles, ¿no? Y aparte tener una pareja, si la tienes, bien cuidada, y si no la tienes, encontrarla, y si no quieres estar solo, pues aprender a estar solo y bien contigo mismo. Entonces, claro, da una sensación que yo creo que la gente que donde está, sobre todo en esa época, decir, mira, esto es imposible. Yo creo que durante la juventud aspiras a esa perfección que no se llega, y cuando llegas a la madurez dices, pues quizá no es tan posible, y lo que tengo es que aprender a disfrutar de lo bueno que me llega. Yo suelo decir que la felicidad al final no se define, se experimenta, consiste en ser capaz de disfrutar lo bueno que tenemos cada día y saber gestionar lo malo. Y yo creo que la madurez es un gran momento para plantearnos eso. Es decir, cuando me viene algo bueno lo disfruto, o estoy tan alerta por algo que me pasó hace años, o porque veo que el entorno está en incertidumbre que no disfruto ni de lo bueno. Y cuando me llega lo malo, vivo en un estado de alerta tan terrible que me bloqueo, que me enfermo. Y creo que la madurez es un momento para decir, oye, vamos a intentar aprender a gestionar todo lo que llega, disfrutando de lo bueno. Creo que la madurez es un gran momento para hacer, como decía, balance de caja de todo lo que he ido teniendo experiencia a lo largo de la vida. Quizá hay cosas que no eran buenas y me toca deshacer de ellas. Quería hacer una observación con respecto a lo que estabas diciendo tú, ¿sí?, de la felicidad. La palabra felicidad está hipertrofiada. Hoy continuamente ves cursos sobre la felicidad de aquí para allá. Yo he estado con un profesor de Harvard, Ben Hazar, que es muy famoso, profesor solo de felicidad. También con Martin Seligman, el profesor de psicología positiva.
una observación, nota a pie de página. La felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio. Hay que aspirar a una felicidad relativa, que es llevarse bien con uno mismo y ser capaz de gestionar, de dirigir, de organizar un proyecto de vida coherente y realista en donde saltan los grandes temas de la vida. Pero, insisto, la felicidad, voy a decir una fórmula que la tengo escrita en mi último libro, el que te he traído a ti, sí. Todo lo que tienes que saber sobre la vida, que es expectativas partido por resultados. La felicidad consiste, entre otras cosas, en moderar las ambiciones. Bueno, tener unas expectativas. O sea, quiero decir, yo suelo decir que hay que tener metas. De hecho, yo he hablado muchas veces de que existe una zona en el cerebro que se llama el sistema reticular, que es aquello que nos ayuda de todo lo que existe a ver lo que nos interesa. Es decir, es nuestro filtrador, nuestro rastreador. Entonces, si una mujer se quiere quedar embarazada, de repente pues está pensando cómo tal, no le cuesta, pues que si la inflamación, que si la alimentación, empieza a haber cursos y de repente empieza a haber todo relacionado sobre maternidad o bebés o mujeres embarazadas por la calle. ¿Qué ha sucedido? Que su cerebro se ha activado un interés y entonces le pone eso delante. ¿Cuál es el tema? Que uno tiene que saber ponerse metas realistas y objetivas. Es un GPS para que tu cerebro te lo muestre. Por eso que se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Pues tenemos que saber lo que deseamos. Y en lo que deseamos a veces nos venden cosas que son imposibles. Yo muchas veces yo tengo 4 niños y entonces alguna vez ves en las redes y tal, las familias con los niños, todos impecables, todos jugando, todos divirtiéndose y dices, bueno, y estos niños no se pelean, no se ponen enfermos, no se manchan. Yo digo, pero estos niños no se manchan. Los míos les vistes, esta mañana los he vestido para el campamento, han desayunado y ya se han ido 2 con manchas. Chico, la vida es así. Entonces, es decir, aprender también a que la vida, decía mi padre, Tal Ben-Shahar, que es el profesor de Harvard, que hace un curso de la felicidad en Harvard, que es el único curso que tiene lista de espera en Harvard, y él dice que la clave de la felicidad es aceptar el derecho al error y a la imperfección para ser feliz. Claro. Es decir, o tengo un error y acepto que me puedo equivocar y acepto que la vida está llena de imperfecciones, o me voy a pasar toda la vida sufriendo. Sí. Y creo que la madurez es un gran momento para darme cuenta, echar la vista atrás y sanar heridas. Yo cuando nosotros vemos pacientes en la consulta de estas edades, yo siempre digo, traumas, heridas, factores de estrés del pasado, que solo con pensar en ellos te generan perturbación. Y cierro esas heridas con muchísima delicadeza. Te quiero hacer una observación para que nuestros oyentes lo tengan claro. Nosotros, los psiquiatras, hoy se curan el 90% de las enfermedades psíquicas. Es impresionante lo que ha ocurrido. O se alivian, al menos. Se alivian, ¿no? Que eso es un cambio radical, ¿no? Claro, tú piensas que, por ejemplo, primero, que el psiquiatra ya no es el médico de los locos, de los que están mal de la cabeza. O sea, la gente decía, yo recuerdo que yo soy su padre se lo decía. Andaluz, mi padre era un psiquiatra español, Luis Rojas Ballestero, mi padre estudió en Alemania, y en aquel tiempo, mi padre cuando vino de Alemania puso en su placa psiquiatra. Y entonces la gente que pasaba por la puerta decía psiquiatra, enfermedades de la piel. Y entonces cambió el cartel y puso enfermedades del sistema nervioso. De ahí viene, en Andalucía, donde yo nací, se habla de estás de los nervios. O sea, voy al médico de los nervios. El psiquiatra es el médico de cabecera. En Estados Unidos, el psiquiatra te pregunta cuando vas a Estados Unidos, en relación con la psicología, usted es psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, ¿usted qué tecla toca, no? Tanatólogo, claro. Logoterapeuta, en Latinoamérica todo es matizable. Claro, entonces nosotros, por ejemplo, hacemos en nuestro equipo en Madrid, en el Instituto Español de Psiquiatría, hacemos mucha psicoterapia y farmacoterapia. O sea, hoy los avances son increíbles. Por ejemplo,
en la mitad de la vida hay muchas depresiones que se llaman reacciones adaptativas, en inglés adjustment reaction, que son como consecuencia de malas gestiones, de errores, de fallos o de las mismas circunstancias de la vida, pues uno entra en un estado depresivo, en donde el estado de ánimo está presidido por la melancolía, la tristeza, la apatía. Entonces nosotros hacemos ahí farmacoterapia, medicación. Hoy hay antidepresivos muy modernos que curan los estados depresivos, pero hay depresiones que no se curan con fármacos, que son pues lo que decíamos hace un momento, errores de la vida, ¿no? Entonces, y luego la psicoterapia, que es arte y oficio, que es enseñarle a alguien a gestionar mejor su propia personalidad. Y es fundamental. Nosotros tenemos dos grandes acantilados que son la vida, la inteligencia y la afectividad. Entonces, cómo la inteligencia es el foco luminoso que nos hace distinguir lo accesorio de lo fundamental. Y la afectividad es el mundo de las emociones, que es esencial. Entonces, ahí viene Goleman, que tiene tanta resonancia, la importancia de la inteligencia emocional. Claro. Por ejemplo, nosotros queremos organizar un curso, estamos preparándolo para noviembre. Un curso va a ser una jornada, un sábado en Madrid, sobre inteligencia emocional. ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo te mantienes enamorado? ¿Cómo te perdonas a ti mismo? ¿Cómo perdonas al otro? A mí me preguntaba hace poco... Esto es un tema que lo estábamos hablando, que yo creo que es muy importante. Es decir, ese mundo de la inteligencia emocional que nosotros estamos intentando introducir ahora mismo hasta en los colegios. En el colegio de mi hijo, su profesora, por ejemplo, en segundo de infantil, les da clase de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estamos viendo que luego llegas a los 40, a los 50 y a los 60, y a mí nadie me enseñó esto, a mí nadie me explicó. Parte de la divulgación que nosotros hacemos ahora mismo consiste en generar prevención en salud mental. Estamos hablando de que Claro. hay un 20-25% de la población medicada. Y esto son cifras dramáticas. ¿Y esto qué significa? Y España... El primero en Europa, ¿eh? Ojo. Sí, señora. Bueno, momento. En este momento Primero en hay Europa con problemas de salud mental. Hay sí, un señora. teléfono que es el 024 que apareció en España y en algunos de los países de la Unión Europea, los más importantes, Francia, Italia y Alemania. El 024 que tú llamas por teléfono si tienes ideas y o tendencias suicidas. Sí, señor. El teléfono es mucho, pero es poco, porque mucha de esa gente necesita un seguimiento. Tú estás hablando con un terapeuta 20 minutos por teléfono, desesperado. Que te puede frenar, pero lógicamente Claro, pero hay que ir a la herida. luego Hace falta Claro. una continuidad, porque eso es la psicoterapia, que es la manera como tú le enseñas a alguien a funcionar mejor en este mundo complejo y apasionante que nos ha tocado vivir. Entonces, ahí entra la figura del psiquiatra. O sea, el único fármaco que no aparece en el Vademecum, que es el libro donde vienen todas las medicaciones, es el psiquiatra. O el psicólogo, o por supuesto el médico en general, ¿no? Y el psiquiatra, solo con su palabra, con su gesto, con su atención, te ayuda muchísimo. No digo que te cure, pero te ayuda, porque comprender es aliviar. Sentirse comprendido es dar un giro al estado de ánimo Es que, personal. Marta, si nos metemos en esto... Es que no eso sí iba a pararía decir. Y nos alejamos de lo... Es interesantísimo, pero dejadme que meta alguna pregunta. Dejadme que meta alguna pregunta. Hablabais de la vida afectiva, que me parece fundamental. Ahora resulta que nos casamos mucho menos y nos separamos mucho más. Y hay más separaciones, además, a los 40, 50, 60, que antes eran menos comunes, que después de muchos años la gente se separase. ¿A qué lo achacáis? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que hay un tema fundamental y es que estamos en el mundo de la hiperestimulación. Todo es posible y todo es posible en el ya. Gratificación instantánea. Quiero algo y lo quiero ya. Es decir, todo, las cosas las decisiones no se toman desde la reflexión, sino desde la tendencia. Desde la emoción, desde el sentimiento, desde el impulso, y eso es un problema porque dejamos de decidir desde la cabeza. Entonces, tanto para ponerte en pareja como para tener un hijo, como para mantener relaciones sexuales, es decir, son decisiones basadas en tendencias y eso nos aleja cada vez más de las decisiones con cabeza y nos acerca a las decisiones con emoción. Y esa drogodependencia emocional, ser adictos a experiencias, como dice el filósofo
José Luis Ruiz, que yo le admiro muchísimo, y él explica, ¿no? O sea, en una sociedad en la que quiero algo y lo quiero ya, quiero algo y lo quiero ya. Y entonces, eso genera que mi cerebro, cada vez que necesita algo, lo tiene. Si yo me aburro, tengo Globo, Amazon, pornografía, videojuegos, marca, Ash, deporte, cualquier red social que quiero, Instagram, TikTok. Es decir, tengo lo que quiera en un momento de aburrimiento. Yo me estreso, yo me enfado con mi pareja, mis hijos gritan, yo me encierro en el baño, en mi cuarto, y me vuelvo a meter. Es decir, me encierro en ese mundo que me genera dopamina y es gratificación instantánea. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo cada vez voy teniendo menos tolerancia a la frustración. Si yo a mi cerebro le doy siempre lo que quiere, le genero un cerebro caprichoso. Y esto, neurocientíficamente hablando, es una corteza prefrontal muy débil. Y entonces mi cerebro cada vez tiene menos capacidad de posponer la recompensa. ¿Qué pasa? Que la pareja o el trabajo son dos temas que no son de gratificación instantánea. O sea, quiero algo y lo tengo ya. No. Tú que seguro que tienes niños y estás pareja y tu trabajo, las cosas a veces salen bien, a veces salen mal y necesitan constancia, perseverancia, voluntad, capacidad de comunicar, capacidad de pedir perdón, capacidad de posponer esa recompensa, decir esto no lo quiero. Y como la pareja a veces no somos capaces, hemos perdido la práctica en el día a día de esa constancia, perseverancia, voluntad, pedir perdón y decir, oye, que es que esto no es cuestión de fuegos artificiales, esto es un tema lento, que se va trabajando, es un tema de currárselo mucho. ¿Y qué sucede? Un segundo, que termino la idea. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy en una crisis de pareja, lo dejo. O sea, no tenemos herramientas, nuestro cerebro no está acostumbrado a esa lucha. Y entonces yo conozco muchas parejas, nosotros estamos todo el día viendo crisis de pareja, que son crisis individuales de uno de los dos que de repente dice, lo suelto. Pero como digo esto, suelto el trabajo. Y digo, pero ¿y dónde te vas a ir a trabajar? Ya encontraré algo. Antes era implanteable que una persona dejara su trabajo sin tener otra cosa. Pero ahora la sensación es más importante la emoción que yo siento que conectar racionalmente con mis ideales, con mi proyecto de vida, con mis metas, y esto, claro, está generando este problema. Ha dicho una cosa, Amalia, que me parece muy interesante. Yo es que tomo nota de las cosas que dice mi hija. Eso luego os voy a preguntar, ¿qué aprendéis el uno del otro? Porque es impresionante, porque tiene más rapidez que yo, más modernidad que yo y muchas cosas más, ¿no? Ha dicho una cosa muy buena, que muchas crisis de pareja son crisis personales. Alguien que no está bien, yo hay un principio que digo en algún libro mío y en que de todo lo que tienes que saber sobre la vida, que es que para estar bien con alguien hace falta estar bien con uno mismo. Claro. Y entonces entender que no existe nada más complejo, no digo difícil, más complejo, que tiene más ingredientes en su seno que la vida en pareja. No existe nada. O sea, en el pasado yo soy el séptimo del sexto de 7 hermanos. Mi hermano mayor, cuando que ya murió, Luis, que era notario, cuando terminó lo que se llama el preuniversitario, hacía un examen que se llama examen de estado, que te examinabas de todo. Eso es la vida en pareja, te examinas de todo. Entonces, y mucha gente no está preparada para eso. Entonces, y en ese examen salen partidas muy distintas. ¿Qué significa esto? Tres sugerencias para las parejas en crisis. Primero, evitar discusiones innecesarias. Importantísimo. Las parejas que funcionan discuten muy poco. Segundo, aprender a perdonar. Perdonar y olvidar forman un binomio. Cuando perdonas, olvidas 2 veces. Tercero, aprender a darle a las cosas que nos pasan en la pareja la importancia que tienen. No convertir un problema en un drama. Pero si no hay nada más difícil que 3 sugerencias para abrir boca. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.